Queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Antes de comenzar esta clase, les quiero desear un muy feliz día en ocasión del Día del Estudiante. Si bien las circunstancias no nos permiten encontrarnos, abrazarnos, festejarlos, ya habrá tiempo para poder hacerlo más adelante. Lo importante es que ahora ustedes se cuiden a su familia, para que nadie falte el día en que celebremos. Y ya entrando en tierra derecha, continuando con las clases y las explicaciones respecto de esta unidad 1, Estado, Democracia y Ciudadanía, hoy nos corresponde revisar la ciudadanía activa y los derechos culturales. Para esta clase, quiero que por una parte ustedes comprendan que la participación ciudadana es muy importante para el cumplimiento de los derechos humanos y por otra, que ustedes conozcan cuáles son los derechos culturales y entiendan también su importancia. Y ya como se ha mencionado aquí en los propósitos, es que en esta oportunidad vamos a revisar y a trabajar los conceptos de ciudadanía activa y derechos culturales. Para el caso de la ciudadanía activa, ¿cierto? Vamos a decir de que existen distintos mecanismos jurídicos que obligan al Estado a garantizar ciertos derechos fundamentales que están plasmados, que están consagrados en la Carta Fundamental, ¿cierto? Que es la Constitución Política de la República de Chile. Ya es necesario, es sumamente importante que existan también ciudadanos activos, que es más que nada la temática de hoy. Vale decir que estos ciudadanos sean capaces de exigir sus derechos a través de distintas prácticas, que en particular van a ser tres las que se van a conjugar. Por un lado, que sean prácticas autónomas, vale decir, prácticas que no estén normadas por otra entidad, sino que nazcan desde ustedes, que ustedes establezcan esos límites, ustedes establezcan esas reglas. Segundo, que sean prácticas deliberantes, vale decir, prácticas que sean reflexionadas, que sean pensadas respecto a cuáles van a ser los beneficios y también, ¿cierto?, las dificultades que pueda aportar el realizar una actividad, ¿cierto?, de realizar alguna práctica o la exigencia de algún derecho. Cuáles son los pros y también cuáles son los contras. Y finalmente, se requiere de que ese ciudadano también tenga prácticas que sean participativas, ¿vale? Es decir, que esté comprometido con actuar, que no se quede, ¿cierto?, que no sea un ciudadano pasivo únicamente mirando o pensando, ¿cierto?, o comentando a través de redes sociales, a través, ¿cierto?, de sus amigos, sino que sea que vaya un paso más allá y que se comprometa también con el actuar. Acá lo importante es que ustedes, ¿cierto?, cuando se transformen en ciudadanos activos, que ya lo son algunos de ustedes, es que sean actores en el fondo dentro de esta sociedad. Por otra parte, hablamos de los derechos culturales y haciendo un poco del contexto histórico al respecto de cuando nacen, vamos a ver que tras la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1945, se crea la ONU justamente a los meses antes de que termine esta guerra y dentro de la ONU, ¿cierto? Esta organización de las Naciones Unidas, van a haber distintos departamentos, distintos organismos, ¿cierto?, internos que aborden temáticas o aspectos de la vida de las personas, de la vida de la sociedad y de los estados. Uno de ellos va a ser la UNESCO, vale decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, y propiciado por la UNESCO es que es el año 1976 los países miembros de la ONU van a firmar dos pactos internacionales. El primero que dice relación con los derechos civiles y políticos, y el segundo, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a ver que estos derechos que ya están ahí mencionados en cuanto al conjunto de derechos, los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, son los que se desconoce tradicionalmente como derechos de primera, segunda o tercera generación. Vale decir, cómo han ido apareciendo a través del tiempo, siendo ¿cierto?, los primeros los derechos civiles, los derechos políticos. Esto, el poder votar, el poder participar, el tema de la libertad, ¿cierto?, de las personas, la igualdad de las personas. Y luego van a venir otros derechos, sobre todo ya en el siglo XX, siendo ¿cierto?, unos que están en camino de desarrollo, en camino de su ejecución, como el caso de los derechos económicos, los derechos sociales, pero sin embargo, los derechos culturales va a ser casi como este hermano pequeño, ¿cierto?, de todo el conjunto de los derechos, más que nada porque van a ser los derechos menos desarrollados. Y acá hay distintos motivos por los cuales son los menos desarrollados.
Nosotros vamos a mencionar tres en particular. Primero, que son las dificultades que tienen respecto a cuál va a ser el alcance que tienen estos derechos culturales, hasta dónde llegan, ¿cierto? Cuáles van a ser los límites respecto a los otros, porque de alguna forma, ¿cierto? Los derechos culturales tienden de repente a confundirse, ya sea con derechos sociales o bien, ¿cierto?, hasta con derechos civiles. Entonces está, ¿cierto?, ese tema, hasta dónde llegan los derechos culturales. Por otra parte, se encuentra lo que es el contenido jurídico, vale decir, cómo están redactados estos derechos, ¿cierto?, cuál es el espíritu de estas normas que es lo que pretende defender. Y tercero, a raíz de los dos puntos anteriores, esta dificultad y esta posibilidad de hacerlo respetar. Es decir, cómo los estados, ¿cierto?, van a poder garantizar también que estos derechos sean respetados. ¿Ya? Algunos de estos derechos, para ir más o menos como concretando, son los que van a empezar a aparecer ahora enunciados. Primero, hablamos del derecho de tener una identidad cultural que nos represente. Ya, el sentirnos parte incluso de una comunidad desde el punto de vista cultural que nos dé identidad, ¿cierto? Que nos vincule con algún territorio, con alguna comunidad cultural. Segundo, tener acceso al patrimonio cultural, que para el caso de Chile, ya desde hace un par de años atrás, se ha implementado, ¿cierto?, lo que es el Día del Patrimonio Cultural, que es el último domingo del mes de mayo, donde los museos están abiertos, incluso en el caso de nuestra comuna, en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, hay distintas actividades todo el día, donde en el cual se busca rescatar el patrimonio cultural, busca rescatar nuestra identidad, ¿cierto? Entonces, son parte, ¿cierto?, de estos derechos, el acceso al patrimonio cultural. El tercero que encontramos es el participar en la vida cultural de una comunidad. Después tenemos decidir sobre el habla, la lengua o el idioma. Esto vemos que es un poco más complejo de poder aplicarlo, de poder, ¿cierto?, hacerlo respetar, porque nosotros mismos no hemos decidido que el español va a ser nuestro idioma, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, hay otros elementos que están en juego, parte como de la historia, ¿cierto?, que tenemos parte de esta misma cultura, ¿ya? El quinto derecho es el acceder sin fronteras a la actividad cultural, que incluso ahora en contexto de pandemia, ¿cierto?, vemos que distintas instituciones, museos, ¿cierto?, especialmente han abierto sus puertas de forma virtual. A través de distintos recorridos ustedes pueden visitar ya sean los museos, ¿cierto?, de arte, los museos históricos, y ver a lo mejor que no se pueda viajar comúnmente, ¿cierto?, ya sea por la distancia, por recursos económicos, pero a través de estas iniciativas, donde los museos cobran vida de alguna forma, uno también puede acceder a estas actividades. ¿Ya? El recibir educación es considerado también como un derecho cultural, que es, cierto, uno de los justamente los derechos que se puede confundir incluso con otra generación de derechos, los derechos sociales, ¿cierto? Están acá. Luego tenemos el respeto a la autoría y la creación. Esto es sobre todo lo que es la propiedad intelectual, ¿cierto? El tema de el ser reconocido como el autor de algo, ¿cierto? El tema de evitar el plagio, ¿cierto? Todo esto incluso en temas virtuales, lo que es la piratería es común, ¿cierto?, en este caso. El octavo es acceder a la información. Y el noveno, ¿cierto?, que dice reconocimiento de la opinión en la definición de las políticas sociales y culturales. Vale decir, acá las autoridades en distintos momentos, ¿cierto?, de nuestras vidas van a hacer consultas, van a hacer encuestas, ¿cierto?, consultas ciudadanas, donde se nos pide nuestra opinión respecto a distintos temas, respecto del agua, respecto de la misma constitución, ¿cierto?, que se ha hecho, los mismos cabildos ciudadanos que se han creado desde octubre del año pasado en adelante. Entonces, es parte de lo que se conocen como los derechos culturales. Hay más, ¿cierto?, pero esos son como los más importantes que nosotros vamos a trabajar y que también están en el libro de ustedes. Ahora, para la actividad de esta semana, ¿cierto?, al igual que ha sido de costumbre, vamos a trabajar en las páginas del libro 22 a la 25, ya casi terminando prácticamente esta selección de páginas que les he entregado tiempo atrás, ¿cierto?, en los grupos de WhatsApp y en el correo. Para ello, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, ¿cierto?, revisan los recursos de la página 22 y 23. Acá, ¿cierto?, son tres recursos que plantean, por un lado, lo que es la educación, ¿cierto?, y la ciudadanía activa según la Organización de Estados Iberoamericanos. Después el recurso 2 que dice relación con evaluando la participación activa. Y el tercero que plantea de qué es el Consejo para la Transparencia. ¿Ya? Es una entidad
chilena que se ha creado hace un par de años atrás y que justamente lo que busca es el acceso a la información de todos los ciudadanos, ya una manera, ¿cierto?, de hacer efectiva, ¿cierto?, nuestra ciudadanía, ¿cierto?, nuestro interés por el bien común. De ahí, ¿cierto?, hacemos las actividades de la página 23, en este caso solamente la pregunta 1 y 2, que la 1 dice, según el recurso 1, ya este de educación y ciudadanía activa según la Organización de Estados Iberoamericanos, dice, ¿qué relación hace el autor entre ciudadanía activa y derechos humanos? La segunda pregunta señala que a partir del recurso 2, que dice evaluando la participación activa, y usando ejemplos de la vida cotidiana de cada uno de ustedes, identifiquen hasta qué punto han participado ustedes, ¿ya? Además, ¿cierto?, les pido que identifiquen aspectos en los que su participación ya podría ser más efectiva, ¿cierto? ¿Cómo podría ser más concreta, más efectiva, con más resultado de alguna manera? De ahí, ¿cierto?, nos saltamos a la página 24-25. También encontramos 3 recursos. El primero, que es la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. El recurso 2 se plantea las políticas culturales con enfoque de derechos. Y el tercer recurso, que es el desafío de una educación intercultural. Acá, también en la página 24, en este caso, van a venir las preguntas que hay que responder, que son 4. La primera dice, entrega un ejemplo para cada derecho cultural listado en el recurso 1, que son también los derechos que mencioné en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, ¿ya? Que está en el costado, ¿cierto?, que decía derechos culturales. La segunda pregunta dice respecto del estado de educación intercultural en Chile. Usando la información del recurso 3, ¿ya?, reflexiona y responde qué problemas y oportunidades ustedes van a reconocer allí, ya en fondo, cuáles son los pros y los contras, cuáles son los desafíos que se tienen respecto de la educación intercultural en nuestro país. La tercera pregunta dice, explica cómo se relaciona el recurso 2 con la temática de estas páginas que hemos trabajado, ¿cierto?, la página 24 o 25, ¿ya?, y los otros 2 recursos que ustedes han leído. Y la última pregunta, ¿crees que se respetan los derechos culturales? Explica tu respuesta. Ya, acá, ¿cierto?, a modo de reflexión, de ir cerrando este tema, ¿cierto?, y que ustedes revisen esto, ¿cierto?, se pregunten, problematicen y traten de responder. ¿Se respetan los derechos culturales en Chile? ¿En nuestra comuna se respetan? ¿Ya? Y obviamente hay que ir explicando. Y como hemos hablado respecto de la ciudadanía activa, les propongo el siguiente desafío, que dice relación con apliquemos la ciudadanía activa y el acceso a la información. Hemos visto, ¿cierto?, en el desarrollo de esta cápsula, que para que sea un ciudadano activo, ¿cierto?, requiere tener también participación. Y parte de ella es a través de buscar la información, de solicitar información. Entonces, en esta ocasión, considerando, ¿cierto?, las capacidades técnicas, las capacidades de conectividad que ustedes puedan tener, les quiero pedir que traten de hacer esta actividad, este desafío. Primero, ustedes van a tener que ingresar a la página web del Consejo para la Transparencia y ahí ustedes deben ingresar una solicitud de información. Ya, luego van a escribir un reporte sobre los motivos de esta solicitud. Ya, esta es como la actividad, ¿cierto?, en general. Ahora, para poder hacer esta solicitud, yo les doy los siguientes consejos. Primero, ustedes tienen que identificar una problemática relevante que van a consultar. De acá, ¿cierto?, pueden encontrar distintas opciones, ¿cierto?, según instituciones, ¿cierto?, temas de salud, temas de seguridad pública, el tema de educación, ¿cierto?, el tema de cultura, de recreación, deportes, etc. ¿Ya? Ustedes seleccionan una de ellas, la que van a trabajar, ¿cierto?, para poder identificar hacia dónde se va a cursar el acceso a la información. Luego, ustedes tienen que definir el foco de la pregunta. ¿Qué es lo que quieren en el fondo consultar? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? ¿Ya? Ya sea algún presupuesto, ya sea algún programa, ya sea, ¿cierto?, o un plan, ¿cierto?, ya sea otros elementos que a ustedes les interesaría conocer. Y tercero, deben formular la redacción de la pregunta, deben formular, ¿cierto?, y deben redactar de forma clara, de forma concreta, lo que ustedes solicitan para de información, ¿cierto?, a este organismo.
cosa de que mientras más claro sea, ¿cierto?, más probable es que tengan la respuesta lo antes posible. La ley establece, ¿cierto?, un plazo de respuesta, ¿ya? Entonces, según cierta calidad, va a ser más o menos probable que le respondan. Eso sí, es importante que si bien, ¿cierto?, todos tenemos acceso a la información y todos podemos conocer toda la información del país, ¿cierto?, porque en el fondo los actos públicos, los contratos deben ser de conocimiento de todos, ¿ya? Hay ciertos temas, ¿ya?, que son, ¿cierto?, de carácter reservados, más que nada para que pues, involucran, ¿cierto?, lo que es la defensa del país. Ejemplo, saber eh, cuántas capacidades de fuego, ¿cierto?, de armamento puede tener nuestras Fuerzas Armadas, ¿cierto? Eso no se puede consultar porque queda en materia de reserva. O bien, ¿cierto?, que establezcan, ¿cierto?, busquen información de dónde están las bases de operación en nuestro país, sobre todo las que resguardan nuestras fronteras, también, ¿cierto?, es de carácter reservado porque al hacerse público puede afectar lo que es la seguridad nacional y eso es algo que nosotros no queremos. Ya, hay algunos elementos, algunas instituciones en las cuales ustedes pueden formular o encauzar las consultas y que ahí aparecen enlistadas en la página 23 del texto de estudio, ¿cierto?, del texto del estudiante, que hemos trabajado incluso. Uno de los documentos que estaban para revisión, ¿cierto?, para el trabajo de ustedes, ahí pueden encontrar este material. Ya saben que ante cualquier consulta, ante cualquier duda, está a disposición mi correo electrónico para que ustedes me escriban con toda confianza, que es andres.osorio@maxalas.cl. O bien, ¿cierto?, canalizar la consulta de ustedes a través de los distintos canales que ha establecido el establecimiento, ¿cierto?, de la comuna para este fin, ya sea en grupos de WhatsApp del curso, ya sea, ¿cierto?, a través del profesor jefe de ustedes, entre otros. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.